Bienvenidos a las tutorías virtuales de Ingeniería Económica. En esta primera parte vamos a hacer refuerzos sobre la unidad 1. En la unidad 1, ustedes recordarán que tenemos unos 9 o 10 aspectos generales para comprender el curso. Yo insistiría en algunos de ellos. Por ejemplo, los principios de la ingeniería económica. El primer principio de la ingeniería económica es el principio del valor del dinero en el tiempo. ¿En qué consiste? Esquemáticamente lo podríamos simplificar con esa expresión: un peso de hoy vale más que un peso de mañana. 1.000.000 de pesos hoy vale más que 1.000.000 de pesos dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque 1.000.000 de pesos hoy yo lo podría colocar en un CDT y dentro de 10 años obtener el 1.000.000 de pesos más los intereses. En cambio, en 10 años no existiría sino ese 1.000.000 de pesos. Entonces ese es el principio del valor del dinero en el tiempo. Esquemáticamente pueden ver en la pantalla que si yo tengo una cantidad de dinero D, al cabo de un tiempo tendré D más delta D. ¿Qué quiere decir eso? Que un peso de hoy tiene la posibilidad siempre de valorizarse a través del tiempo. Entonces de hoy será D más delta D dentro de un tiempo. Ese delta D serán los intereses. Ahora bien, estamos diciendo que el dinero se valoriza a través del tiempo, pero hay un pequeño problema: la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es alza de precios. ¿A qué estamos acostumbrados a escuchar? La tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Un porcentaje promedio del alza de precios en un periodo. En la pantalla podemos ver cómo si un huevo del 1 de enero del 2008 vale 280 pesos y el 1 de enero del 2009 vale 300 pesos, quiere decir que un peso del 1 de enero del 2008 solamente compra 1 sobre 280 partes de huevo, mientras que el 1 de enero del 2009 un peso solamente compraría un 300avo de huevo. Quiere decir que el dinero a través del tiempo perdió poder de compra, perdió poder adquisitivo. Ese es el problema de la inflación. O sea que la inflación nos lleva a que el dinero se desvalorice, pero la tasa de interés lleva a que el dinero se valorice. Si miran el gráfico, pueden observar cómo la flecha de la valorización del dinero a una tasa de interés es muy grande. La flecha de desvalorización del dinero por la inflación es más pequeña y en sentido contrario. Como son dos vectores, nos enseñan el álgebra de vectores que simplemente para sumar o restar algebraicamente dos vectores tomamos de la magnitud del más grande la magnitud del más pequeño y ponemos el sentido de la flecha del mayor. Entonces quiere decir que hay una valorización real del dinero a través del tiempo. ¿Esto qué supone? Supone que la tasa de interés será mayor que la tasa de inflación, lo que siempre sucede en la realidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese principio número 1? Primero, no se pueden aplicar operaciones aritméticas con cantidades de dinero ubicadas en diferentes puntos del tiempo. O sea, yo no puedo decir que un peso de hoy más un peso dentro de 10 años da 2 pesos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un peso de hoy que un peso dentro de 10 años. Además, el dinero se valoriza si aumenta su poder de compra. O sea, el dinero de hoy solamente se valoriza al cabo de un tiempo si después de ese periodo el dinero es capaz de comprar más mercancías que las que compraba hoy. Si su salario hoy compra X mercancías y dentro de 2 años compra las mismas mercancías, su salario no ha aumentado, su salario realmente no se ha incrementado, seguro ha sufrido el fenómeno de la inflación no más. Ese pues en cuanto al principio número 1, el principio del valor del dinero en el tiempo. Ahora el principio número 2 es muy sencillo, ustedes lo pueden mirar ahí en el pantallazo, simplemente dice que una cantidad de dinero hoy es equivalente a otra cantidad de dinero dentro de un año a una tasa de interés si al llevar la cantidad de dinero de hoy a dentro de un año, ¿cierto?, trasladarla a un año después, se hacen iguales en magnitud. Ese es el principio de equivalencia. Otro
principio que le llamamos el número 3, que ustedes lo van a estudiar más detalladamente allá, es el de la racionalidad financiera de los agentes. ¿En qué consiste? Todas las personas, las empresas, lo que buscan es maximizar la riqueza, minimizar el costo y minimizar el riesgo. La gente que se mete a pirámides está siendo irracional. ¿Por qué? Porque le están prometiendo muchos intereses, mucha rentabilidad, y eso tan bueno, el mismo pueblo lo dice, no dan tanto. Entonces, la gente busca maximizar riqueza, minimizar costos y minimizar riesgos. Bueno, ese pues sería el de la racionalidad, o sea que no es racional meter la plata en la almohada, en los colchones, enterrarla, etcétera, etcétera, porque antes con la inflación estamos perdiendo poder de compra de ese dinero. Ahora, la representación gráfica, pues flechas hacia arriba, positivas, flechas hacia abajo, negativas, y en ingeniería económica siempre vamos a hablar con dinero en efectivo, con caja, con ingresos de verdad, ingresos de efectivo, y con egresos de efectivo. Entonces las flechas se dibujan como aparece ahí en la pantalla. Otra cosa muy importante, un tercer concepto sería el concepto de pesos corrientes y pesos constantes. Cuando trabajamos con los precios del mercado, eso se llama precios corrientes o pesos corrientes. Cuando nosotros hacemos abstracción de la inflación, hablamos de pesos constantes. Si por ejemplo en un país no existe la inflación, esa moneda se llama moneda dura. Entonces, hablar de pesos constantes es hacer abstracción de la inflación y también de la devaluación. Los pesos constantes, un ejemplo de pesos constantes, por ejemplo, cuando la moneda son pieles, cuando la moneda es de oro, podríamos trabajar en huevos de gallina como unidad. Allí en pajarito dicen que la unidad es el pajarito, o sea que se intercambia la libra de sal y la libra de azúcar tiene un valor en pajaritos, entonces se haría la proporción para el intercambio. Listo, trabajar en dólares es aproximadamente trabajar a pesos constantes. Entonces, en resumen, pesos corrientes es trabajar con la inflación, pesos constantes es hacer abstracción de la inflación y la devaluación. Otro concepto que quiero que estudien ahí en el material, en el documento, son estas 3 evaluaciones de proyectos. La evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación social. ¿Qué es la evaluación financiera? Es el efecto del proyecto sobre el empresario, sobre el dueño. O sea, es el CBY. Yo cuánto sale de mi bolsillo y cuándo entra a mi bolsillo en algún negocio, en algún proyecto. Entonces eso se llama evaluación financiera, el efecto del proyecto sobre el dueño, sobre el empresario. La evaluación económica es una evaluación, es el efecto del proyecto sobre todos los agentes, ¿cierto? Si estamos hablando de un sistema metro, por ejemplo, ya es el efecto positivo o negativo sobre los usuarios. No necesariamente el efecto de un usuario del metro le conviene o le interesa a un dueño privado, ¿cierto? A un dueño, a un empresario privado, ¿cierto? Entonces la evaluación económica, por ejemplo en el metro, los usuarios que primero esperaban, diga usted 40 minutos en horas pico, ahora no van a esperar eso, ellos se van a ahorrar esos 40 minutos. Esos 40 minutos valen plata, usted puede descansar más, puede trabajarlos. Entonces ese sería un beneficio para los usuarios, ¿cierto? Para un empresario privado eso no se tendría en cuenta. Entonces es la evaluación económica, el efecto sobre la región del país, el efecto sobre la demanda, sobre la oferta, sobre el empleo, incluso el efecto sobre los bienes públicos. Un bien público podría ser el aire, los ríos, pero también puede ser la paz, la cultura de un país. La evaluación económica es una evaluación más compleja, porque tiene que ver con todos los agentes, con toda una región, con todo un país. La evaluación social es una evaluación económica, pero lo que hace la evaluación social es que pondera, tiene en cuenta el efecto del proyecto sobre los grupos o clases sociales. Por ejemplo, si un proyecto le da empleo
a pobres que no han estudiado y que están desempleados, el efecto social es muy positivo. Pero si un proyecto le da empleo a ricos, el efecto social es menos positivo. Entonces la evaluación social lo que hace es premiar los pesos o los ingresos que reciben las clases menos favorecidas. O sea, si un peso lo recibe un pobre, diríamos como que en la evaluación social como que vale 1.25. Si un peso del proyecto lo recibe un rico, digamos que sería solamente un peso. Bueno, la evaluación social es todavía más amplia, puede tener en cuenta cómo es el efecto del proyecto sobre los citadinos y sobre los campesinos. Y todavía más, puede tener en cuenta el efecto del proyecto sobre esta generación y la siguiente. A veces una generación paga todo un proyecto y la otra generación lo disfruta, entonces ¿por qué no le cobramos a las dos generaciones? Entonces sería una política de evaluación social. El interés simple e interés compuesto, eso nos lo han enseñado pues desde primaria. El interés simple, los intereses no ganan intereses, no generan intereses, y en el interés compuesto los intereses generan intereses. Bueno, ya pues en el mundo que vivimos, lo que se aplica casi que en el 95 o 98% de las transacciones comerciales es el interés compuesto. El interés simple lo encontramos por ahí en las natilleras o las prenderías, las compraventas pues que también llaman algunos. Cuando uno le presta a un amigo, generalmente le presta pues sin intereses. Bueno, ese es otro concepto importante. Ahora, el UPAC y la VR. El UPAC es unidad de poder adquisitivo constante, la VR es unidad de valor real, ¿cierto? ¿En qué consiste la UPAC? La UPAC consistió hace muchos años, hace más de 40 años, que se creó la UPAC. ¿Qué era la UPAC? Era una unidad que se valorizaba diariamente con la inflación. Su precio iba cambiando de acuerdo con la inflación, pero además pagaba unos intereses. Entonces, ¿en qué consistía el experimento? Usted con sus pesos llegaba a una corporación de ahorro y vivienda. En la corporación de ahorro y vivienda le cambiaban los pesos por UPAC a la tasa que tenía el UPAC ese día. Ahora, si usted al cabo de un tiempo volvía a retirar sus ahorros, a usted no le daban UPAC, simplemente los UPAC que tenían se los cambiaban a pesos de acuerdo con el precio del UPAC en esa fecha. Entonces, los UPAC a través del tiempo te pagaban una tasa de interés en UPAC, era el 7%. Entonces, la plata que tenías en el UPAC, todos los días, como eran UPAC, todos los días conservaban el poder de compra, pero además te pagaban por cada 100 UPAC, en un año te daban 7 UPAC. Entonces tendrías contrarrestado la inflación y por ahí derecho recibían unos intereses. Ese es pues el concepto del UPAC. Últimamente, como el UPAC se volvió como el coco del diablo, hubo hasta suicidios, etcétera, etcétera, entonces la Corte Suprema de Justicia cambió el UPAC lo cambió por la VR. La VR cambia diariamente con la inflación y la VR se usa para préstamos. Listo. El UPAC al principio se movía con la inflación, pero después tuvo unos topes. Se ponía un tope a la corrección monetaria. Después era con una fórmula. Esa fórmula se volvió diabólica y por eso hubo necesidad de cambiar el UPAC por la VR, que es la que tenemos hoy. Otro concepto importante es el de liquidez, rentabilidad y riesgos. ¿Qué es liquidez? Pues gráficamente, como se ve en pantalla, liquidez es la leche de la vaca. Rentabilidad es la cría de la vaca y riesgo es que se roben o se muera la vaca. En términos individuales, la liquidez es lo que toda persona tiene ahí en el bolsillo, sus 5 o 10 mil pesos que siempre tiene que tener en el bolsillo porque necesita pagar transporte, porque necesita almorzar, etcétera, etcétera. Entonces un estudiante siempre debe tener 10 mil pesos, esa es su liquidez. Hablando pues como estudiante. Ahora, para un empleado como nosotros, la liquidez lo da el salario, esa es nuestra liquidez. Bueno, la rentabilidad se da cuando usted invierte, cuando presta el dinero, cuando hace un proyecto de inversión, crea una empresa, ahí su plata la convierte en activos y los activos vuelven y le generan liquidez, pero una liquidez mayor, entonces
va dando pues unas ganancias a través del tiempo, entonces esa sería la rentabilidad. El riesgo, pues como lo hemos dicho, es la probabilidad de que se dé o no se dé un flujo de caja. Las personas son buenas pagas, pagan la cantidad que es en el día que es. Hay gente que es mala paga, que no paga, nunca pagan, o cuando pagan, pagan una parte. Entonces, eso es un mayor riesgo. Bueno, a mayor liquidez es menor rentabilidad. Si usted anda con mucha plata, tiene la plata en la casa, en vez de comprar un CDT o unas acciones, entonces tiene mucha liquidez, entonces atenta contra la rentabilidad, con la oportunidad de que usted genere dinero. Pero a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Pues las pirámides pues son muy rentables, duplicaban la plata en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, el riesgo era pues prácticamente con las pirámides mucha gente perdió su dinero. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si es una empresa de exploración de petróleo y tiene mucho riesgo, pues esas empresas no van a exigir una rentabilidad como cuando usted coloca su plata en un CDT. Bueno. Finalmente, para esta unidad, la tasa de interés. La tasa de interés es una fórmula muy sencilla. Si suponemos que P es la cantidad presente o es un préstamo al principio de un periodo y F es el valor futuro al final del periodo, simplemente F menos P se llaman los intereses del periodo y se define la tasa de interés efectiva por periodo como I igual a F menos P sobre P. Esa es la formulita. F menos P sobre P, o sea, los intereses sobre el valor al principio. Esa tasa la vamos a llamar tasa efectiva de interés por periodo. Como ese F era al final del periodo y al final del periodo se pagan o se liquidan los intereses, por eso se llama vencido. Pero decir tasa efectiva y decir vencida es una redundancia. La tasa efectiva siempre es vencida y se define como está en esa fórmula. Hemos reforzado, hemos hablado, hemos recordado esta parte que es la unidad 1. ¿En qué consiste la unidad 1? La definición o la precisión de algunos conceptos o aspectos generales que necesitamos a lo largo del curso y que todo ciudadano del siglo XXI debe manejar, debe saber. Entonces vamos a dejar ahí esa unidad 1 y en la próxima tutoría vamos a trabajar la unidad 2. Muchas gracias.